Carolina Gómez Pérez y hoy vamos a discutir en el curso de Derecho de Sucesiones por Razón de Muerte 7029 el tema del albaceazgo. Bienvenidos. El albacea es el designado por el testamento para administrar el caudal hereditario y ponerlo en condiciones para que se pueda realizar la partición. La partición es el proceso final con el que concluye la herencia, entregando los bienes, en este caso, a los herederos o a los legatarios. Es una figura sub generis que representa los intereses del caudal hereditario y que tiene la función de velar porque la voluntad del causante se cumpla en la medida de lo posible. ¿Cuáles son los objetivos que yo pretendo que podamos desarrollar al final específicamente de este módulo? Primero, que se pueda identificar las características jurídicas del albaceazgo, establecer cuáles son las facultades y deberes y cuáles son las consecuencias jurídicas de asumir un albaceazgo y expresar fundamentalmente cuáles son las normas o las pocas normas que rigen el albaceazgo. Muy bien. Hay que recordar que el Código Civil del 2020 establece el albaceazgo a través de la figura del ejecutor. El ejecutor, según el Código Civil, agrupa a lo que tiene que ver con albacea, administrador del caudal y, en este caso, contador partidor. El artículo 1728 establece que el ejecutor es la persona natural o jurídica encargada de realizar actos en beneficio de la herencia o de hacer la partición. Por eso es que se incluye ambos. Administrador del caudal y albacea son los encargados de realizar actos a favor de la herencia y la partición la hace un contador partidor. El artículo 1729 establece que puede ser ejecutor quien tenga capacidad para obligarse y no podría serlo quien es indigno del causante o no pueda suceder porque fue desheredado. Muy bien, vamos a hacer la definición jurídica de lo que específicamente el Código del 2020 establece como albacea. Luego iremos a lo largo de la doctrina y finalmente hablaremos de la jurisprudencia, de cómo ha tenido esta aproximación. El Código Civil del 2020 en el artículo 1739 establece que el albacea es la persona designada expresamente por el testador para ejecutar o vigilar la ejecución de su última voluntad. El profesor González Tejera, el principal tratadista en Puerto Rico en materia de sucesiones, que falleció y que fue mi maestro, estableció que el albaceazgo como institución, por virtud de una o más personas nombradas por el testador, asume la misión de cerciorarse de que se cumpla la voluntad del causante y, en los casos adecuados, conservar transitoriamente los bienes de la herencia. Así que la aproximación del profesor González Tejera, el principal autor doctrinal en Puerto Rico, es que representa los intereses del causante. Ahí entonces es importante que ustedes entiendan que esa interpretación indica que incluso en ocasiones el albacea puede irse por encima de la voluntad de los herederos para hacer cumplir la voluntad del causante, como lo veremos en este caso más adelante. ¿Cómo empieza el albaceazgo? Bueno, tiene que haber una designación en el testamento y luego tiene que haber una aceptación del cargo. El Código Civil establece la aceptación para cualquier tipo de ejecutor en los mismos términos. La ejecución expresa en documento público y privado, la aceptación tácita, actos que indubitadamente conlleven a pensar que aceptó, es decir, si empieza a entrar en posesión de los bienes y presenta la planilla de caudal relicto, se interpreta que asumió ya la función de albacea y además de eso nos encontramos con la legal, que es cuando se le requiere al albacea que exprese si acepta o repudia ese llamamiento. Esto, según el Código Civil está redactado, no nos dice cómo se tiene que hacer esa interpelación. Si puedo ir ante un notario y mandarle un acta, si le tengo que mandar una carta para hacerle la interpelación, o si habría que cumplir con el procedimiento judicial de la aceptación en carácter del heredero, que ustedes como saben, se reconoce que yo pueda interpelar al heredero electo para que me diga si acepta o repudia, y el juez le tiene que dar un término para decir si acepta o repudia bajo apercibimiento de que si luego de ese término
no ha expresado su renuncia, se interpreta aceptable. El Código Civil guarda silencio, el término es de 15 días. Ante la ausencia, en este caso, de un procedimiento específico, yo interpreto que puede ser incluso con una carta. El heredero puede mandarle una carta diciendo en 15 días te doy para que me digas si vas a ser heredero o no. Pero faltará que la jurisprudencia permita interpretarlo. La idea, y quiero que sepan, esto era también del Código Civil anterior, es tratar al máximo de que se interprete que el albacea aceptó, porque se necesita que alguien tome control de los bienes y del caudal hereditario, porque si no puede ser susceptible a perderse. Los casos han sido muchísimos y vamos a discutir hoy 2 o 3 casos de que hay bienes que se pierden incluso en manos del albacea, pero tú tienes por lo menos a alguien a quien culpar y alguien que va a tener que ser responsable de sus obligaciones, versus a que los bienes se pierdan y no se le pueda imputar responsabilidad a absolutamente nadie más porque no se sabe específicamente quién fue el que tomó control de los bienes o no hay en este caso ninguna expresión al respecto. En cuanto a la aceptación del cargo, tenemos una ley del 2024, que es la ley 219. Previo a la aprobación de la ley, fundamentalmente el proceso requería que el albacea fuera, ya sea ante un tribunal en un procedimiento de asuntos no contenciosos ante notario, o ante el tribunal para poder que se le expidieran lo que se llamaban las cartas testamentarias. De alguna forma era como una copia de un sistema americano donde había como una ratificación de la voluntad del causante, donde se decía que esa persona era nombrado o había sido nombrado albacea en las características que se supone que había sido nombrado y bajo las normas que se supone que se diga. En cambio, gracias a esta ley, que según explica su exposición de motivos, querían acercarse más al sistema español, donde no existe tal cosa como un procedimiento de cartas testamentarias, donde fundamentalmente la voluntad del causante sí es clara, pues ya el testamento es suficiente para establecer que esa persona es albacea sin necesidad de ninguna otra formalidad jurídica. Así que esta ley lo que nos habla es que el ejecutor, que recuerden que es la figura jurídica que agrupa albacea, contador partidor y administrador judicial, puede aceptar su cargo. La aceptación, en el caso del albacea o del contador partidor, puede hacerla mediante un documento juramentado ante notario o mediante un acta notarial. Y si el testamento exige la prestación de una fianza, el ejecutor debe certificar que inició el proceso o que pagó el proceso, inició el proceso ante el tribunal para efectos de la fianza. Sin esta aceptación, el albacea no puede administrar los bienes del causante, según nos dice la ley, y el ejecutor entrega su aceptación más una certificación del registro de poderes y testamentos que establezca que era el último testamento del causante al notario que otorgó el testamento, o si ese notario falleció o entregó su protocolo, al archivero del protocolo. El notario o el archivero archiva y hace una nota dentro del testamento de contrarreferencia donde establece que se le llegó la aceptación del cargo de albacea y dónde surge esa aceptación o cómo fue que se tomó constancia de esa aceptación. Si se solicita, se puede pedir una copia certificada del testamento donde hagan la contrarreferencia al margen de la existencia de la aceptación, y eso es prueba suficiente de la autoridad del albacea para efectos de poder ir a los bancos y poder hacer todos los trámites de rigor del cargo del albacea. ¿Cuáles son las características jurídicas del albaceazgo? Y esto es importante. Primero, es un cargo testamentario, como les dije, solamente el testador lo puede disponer en el testamento. Es un cargo voluntario, puedo aceptar o puedo repudiar con el efecto jurídico que habíamos dispuesto del repudio. Es un cargo temporal. Aquí quiero aclarar un punto que es importante. La idea de un albaceazgo no es que sea permanente en el tiempo. Y en España hay una jurisprudencia en particular donde a este albacea lo nombraron en 10 años y el Tribunal Supremo Español interpretó que era un término excesivo porque la idea es que se acabe y 10 años es demasiado para que esté la herencia sin partirse. Una vez la herencia se acabe, la partición, ya el albacea no tiene ningún sentido. Así que el Tribunal Supremo Español interpretó que 10 años era un término excesivamente largo. Mi experiencia ha sido que 5, 8 años puede ser un término más o menos razonable basado en la litigación, alta litigación que se da en Puerto Rico. También es un cargo de naturaleza personalísima, solamente esa persona designada puede serlo, podría subcontratar funciones, eso sí, o si el albacea se lo permite, podría designar a un albacea sustituto o a alguien que lo reemplace. Y también
va a requerir que acepte para su plena eficacia. Una vez acepta, no es suficiente, es necesario entonces el siguiente paso, que es la fianza. Es importante recordar lo que nos dice el Código Civil del 2020 de qué es una fianza. Una fianza es un contrato en el cual el fiador se compromete expresamente a partir o a cumplir por el fiado si éste no lo hace. Artículo 1472. La fianza puede comprender obligaciones actuales, sean estas puras o condicionales. En el caso de la albaceazgo son obligaciones futuras, porque lo que él haría en este caso en pro del caudal, y si se pierden bienes, pues en este caso la fianza tendría que responder por él. Ese es el artículo 1476, y entonces la ley dice que la dispuesta por el testador o el tribunal también se pueden exigir otro tipo de garantías. Hay compañías especializadas en fianzas en Puerto Rico, algunas de ellas para desempeño profesional. Hay también incluso fianzas notariales. O sea, yo quiero que sepan que esto es bastante utilizado en la práctica. Además, el testador puede eximir, como les había dicho, al albacea de la fianza, y los herederos podrían hacerlo si son mayores de edad y pueden consentir. Con respecto a los menores de edad, no les aplicaría la exención de fianza. Con respecto a ellos se tendría que prestar fianza en cuanto a la porción del interés que ellos tengan. Esto es complicado en sucesiones porque, como lo he dicho muchísimas veces, la sucesión es en abstracto y yo no sé cuánto tengo hasta el final de la partición. Me imagino que lo que se mirará es que si son 4 nietos y uno es menor de edad, o 4 hijos y uno es menor de edad, pues a ese en una cuarta parte se prestará fianza, aunque técnicamente en sucesiones eso sea incorrecto. El ejecutor no puede entrar en posesión de su cargo sin haber prestado la fianza, y puede aumentarse o disminuirse a lo largo de su cargo, y va a estar vigente hasta que se presenten, en este caso, las cuentas finales. ¿Cuál es la naturaleza jurídica, como lo habíamos hablado? Porque ¿a quién representa? Y eso es un conflicto importante. ¿Qué sucede si los herederos tienen una idea contraria al causante en el testamento y están todos de acuerdo? No hablemos ya de que estén en desacuerdo entre ellos, de que están todos de acuerdo en contra del causante. El albacea, ¿a quién representa? ¿Cuál sería en este caso su obligación legal para poder defender los intereses del causante? Recuerden que podríamos decir que a la sucesión, pero la sucesión no existe como persona jurídica en nuestro ordenamiento. González Tejera nos ilustra diciendo que el albacea, según varias definiciones, él va a través de toda la doctrina española, es la persona de confianza del testador llamada por él para cumplir y ejecutar las disposiciones del testamento, aún en contra de la voluntad de los interesados. Así que el profesor González Tejera se decanta porque él representa la voluntad del testador por encima de la de los herederos. En la jurisprudencia ha sido un poco ambigua. Nos encontramos con Secretario versus Payne. Este caso, 85 de PR 817, indica que el albaceazgo no es otra cosa que una administración acompañada de un derecho de representación para cumplir con ciertas funciones específicas relacionadas con la conservación de la caudal hereditario hasta el momento en que la herencia sea adida por los herederos, es decir, hasta el momento en que la herencia sea pasada a los herederos. Así que, según este caso, es una función de representación del caudal como tal hasta que se pase a los herederos. También nos encontramos con otro caso que nos dice que el albaceazgo no es una entidad jurídica distinta a los herederos, que representa los que tienen derecho a una representación para cumplir ciertas funciones relacionadas con la conservación del caudal. Este caso también se da en el contexto de un secretario de Hacienda. ¿Cuál es la diferencia? Y quiero que sepan, este caso son realmente lo mismo, secretario versus Payne. Pero ¿cuál es la diferencia en este caso, en estas dos afirmaciones? Por un lado, el mismo caso nos dice representa el caudal hereditario, y en otro dice representa a los propios herederos. Es un tipo de representante de los herederos. Y aquí lo que se trataba de hacer era determinar si el albacea iba a ser responsable por unos impuestos. Y en el caso de Riera versus Mercado, se dice que el albaceazgo no es otra cosa que una administración del caudal dispuesto por el Estado. Y aquí entonces lo que se le dice a esta persona que era heredero, y que vamos a verlo con más detalle en este caso,
porque es particularmente interesante, espera un momentito, usted representa al caudal, usted no puede asumir postura a favor de un heredero, particularmente porque este albacea también era heredero. Muy bien. Y finalmente nos encontramos de nuevo con Vilanova, que es el caso que vimos más reciente, porque estos casos son más antiguos. En este caso se establece que es evidente que la persona designada albacea tiene que ajustarse al principio que regula su misión de fiducia. De esta forma, cuando el albacea acepta el cargo de albaceazgo, se obliga a desempeñarlo fielmente. Su desempeño requiere la diligencia de un buen padre de familia. Así que nuestro Tribunal Supremo lo contextualiza en una obligación fiduciaria. ¿Qué significa fiducia? Y esto está en muchísimos temas en nuestro ordenamiento, desde fideicomisos hasta lo que tiene que ver con tutores. La fiducia es algo que todavía falta por mejorar nuestra regulación para poder entender de qué se trata. La fiducia no es otra cosa, en este caso, que yo actuar a nombre de otro y tener que defender sus intereses. Cuando yo actúo en una representación fiduciaria, lo que estoy haciendo es respondiendo a los intereses de otra persona, respondiendo a los intereses de un tercero. Y tengo una obligación que, incluso en el fideicomiso que se ha elaborado muchísimo más, va por encima de mis propios intereses. Muy bien, ¿cuáles son las funciones del albacea? En este caso, el Código de Enjuiciamiento, el Código Civil nos da las siguientes funciones, vamos a decantarlas y vamos a ir discutiendo con la jurisprudencia en más detalle. La primera es conservar los bienes y procurar que produzcan rentas, los productos y utilidades se correspondan, vender oportunamente los frutos y depositar su importe junto a los demás fondos de la herencia, cobrar créditos y cancelar garantías, hacer y retirar depósitos, pagar deudas y realizar aquellas gestiones propias de una buena administración y necesarias para el buen cumplimiento de la encomienda. Empezamos con la primera, la número A. Tomar las precauciones necesarias para la conservación y custodia de los bienes. Aquí entonces nos encontramos de que el albacea no necesariamente se tiene que quedar de brazos cruzados. El artículo incluso habla de que esta función de conservación tiene también que procurar que produzcan rentas y los productos y utilidades que correspondan. Así que nos explica este artículo que no solamente es que yo tome en control los bienes, es que tengo, si hay bienes que puedan ser productivos, hacerlos productivos. Y esto cambia con respecto al Código Civil anterior, le impone una obligación adicional al albacea. Aquí nos encontramos con el caso de Flecha versus Lebrón, que en este caso habla de que el señor Lebrón Morgues, para todos los efectos, que era el administrador judicial, en realidad era designado albacea de los bienes de Orraca López. En virtud de ella, la referida albacea como administradora judicial podrá posesionarse de los bienes de la causante y ejercer sobre estos todas las facultades que le conceden la ley. Estas facultades que acabo de leer son facultades que se conceden de automático. El causante le puede dar facultades adicionales y nos vamos a encontrar más adelante con un cambio sobre la facultad de enajenar. Pero de ordinario el ordenamiento interpreta que una vez se designa una albacea, este va a tener esa función en particular. También, en cuanto a la custodia de los bienes, tenemos el caso de Ex parte González Muniz. En ese caso, el Tribunal Supremo nos aclara que se tienen que tomar las precauciones necesarias, es decir, todas las medidas provisionales para evitar la pérdida o deterioro de los bienes, sin que quede facultado para posesionarse de los mismos ni ser administrado, salvo en cuanto las precauciones de que se trate impliquen o consistan precisamente en la tenencia o en la administración en cuestión. Además de eso tenemos la siguiente, que es ejecutar todo lo ordenado en el testamento, siendo legal y sosteniendo en este caso su validez. El profesor González Tejera nos explica que no defender el testamento dentro y fuera de los tribunales, cuando fuese justa la defensa, va a exponer al albacea no solamente a responder civilmente, sino también a que sea
en este caso, removido de su cargo. Y ahí es bien importante que el caso de Alejandro versus Tribunal. En ese caso había una impugnación del testamento, el albacea no contestó, se impugnaba y se alegaba que el testamento era nulo, y luego entonces el Tribunal Supremo analiza qué hizo el albacea y si eso era causa suficiente para su remoción. Quiero dejar claro que en este caso el albacea no comparece durante todo el proceso de nulidad. ¿Y qué era lo que decía el testador en el testamento? Porque de ahora en adelante, cuando lean la jurisprudencia, me interesa mucho que empecemos a leer las cláusulas testamentarias, ya que vamos a llegar al elemento de interpretación de las cláusulas testamentarias, y para mí es bien importante que ustedes sepan a qué se refiere una cláusula testamentaria, qué es lo que dice. El testador prohíbe la intervención judicial de las operaciones de su testamentaria, mandando que se hagan privadamente, y nombra albaceas testamentarios para que ejecuten y cumplan con este testamento a don José María Infanzón Trelles, y quiero que sepan que un montón de gente más, tanto aquí y en España, con carácter sucesivo, es decir, primero ejercerá su cargo y en caso de que por alguna razón no pueda desempeñarlo, le sustituirá el segundo y así sucesivamente. El Tribunal Supremo interpretó que el albacea Alejandro no incurrió en responsabilidad por no haber comparecido en los pleitos de nulidad si es que él consideraba que evidentemente el testamento podía ser nulo. Solamente tiene la obligación de defenderlo cuando válidamente el albacea interprete que el testamento es válido, y ahí el no hacerlo va a poder implicar que recaiga en responsabilidad. Ahora, como ahora hay una obligación legal impuesta por el propio Código Civil, y en la vez pasada era muy similar el lenguaje, yo interpreto que el cambio en este caso no va a ser mucho, va a seguir en aplicación el caso de Alejandro. Muy bien, además de eso, va a poder cobrar créditos y cancelar garantías. Recuerden que cobrar créditos es cualquier persona que le deba al caudal hereditario, podrá perseguirlos y instar acciones de cobro de dinero. Igualmente, si hay una garantía sobre un bien y ya se pagó, pues va a poder cancelar garantías. El artículo 598 del Código de Enjuiciamiento Civil amplía también este marco. Recuerden que el Código de Enjuiciamiento Civil no ha sido revocado con el Código Civil, me imagino que solamente en aquello que sea incompatible. Será deber de todo albacea o administrador satisfacer las deudas legítimas del finado dentro de un plazo razonable con la intervención de los herederos o en su defecto del tribunal de primera instancia. ¿Cómo el albacea va a pagar? Que esto es uno de los elementos más importantes, porque recuerden que si yo pago mal, pago dos veces, y esto aplica tanto al Código Civil de 1930 como al del 2020. En este caso, el Tribunal Supremo dice que se publicará en un periódico designado por el juez de primera instancia un aviso a los acreedores para que presenten sus reclamaciones con los correspondientes comprobantes bajo juramento en el lugar señalado en el aviso. Este se publicará una vez por semana, y quiero que sepan que este es el mayor que uno publica, por 2 meses consecutivos. Si el albacea o administrador dudase de la validez de alguna reclamación, la rechazará notificándolo así por escrito al reclamante. Al acreedor le quedará expedito su derecho para reclamarla en el correspondiente pleito contra la administración del caudal. Si el albacea no sigue este procedimiento, el albacea va a incurrir en responsabilidad. En el caso del artículo 598, que si algún acreedor promoviere juicio por una deuda cuya reclamación se hubiera presentado después de los 6 meses de publicado el aviso de los acreedores, no será responsable el albacea o el administrador del caudal por el dinero que hubiese entregado a la cuenta de las legítimas reclamaciones, legados o hijuelas antes de instarse la acción. Nuestro sistema jurídico es bien distinto al norteamericano, y aquí quiero hacer un pequeño hincapié. Mientras que en Estados Unidos o en el sistema common law, una vez se muere el causante, todas sus deudas se declaran líquidas y vencidas. Quiere decir que todos los acreedores pueden venir a cobrar del caudal, porque la idea es liquidar todas las deudas y lo que sobre se divida entre los herederos. En nuestro sistema jurídico, no. Las deudas continúan vigentes y tendrán el término jurídico que el acreedor podrá aparecer dentro del término jurídico que la ley le reconoce, lo cual es bien complicado. Recuerden, por ejemplo, que bajo el nuevo Código Civil las obligaciones personales tienen un término de 4 años. Eso quiere decir que el causante muere ahora,
y la deuda puede parecer el acreedor en esos 4 años o 4 años después de que era el término, porque si el causante murió en el 2021 y la deuda vencía en el 2022, pues tendrá 4 años en este caso hasta el 2025 para poder aparecer, lo cual da muchísimas complicaciones en materia de sucesiones en Puerto Rico, porque es posible que aparezcan acreedores en cualquier momento posterior. Muy bien, además de eso tiene de que puede intervenir en los litigios o incidentes que se susciten sobre los bienes del caudal hereditario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si hay un procedimiento de partición, el albacea podrá comparecer. Y aquí nos encontramos en una gran diferencia a que sea parte indispensable, no es que sea parte indispensable, es que tiene la facultad de comparecer si lo considera. Igual si hay bienes que se encuentran en litigio por otros asuntos, como por ejemplo una reclamación de usucapión o una reclamación de titularidad o de deslinde, el albacea podrá comparecer. Pagar los legados, eso quiere decir que cuando hay llamados legatarios va a poder pagarles con el consentimiento, y esto lo requiere la ley, de los herederos, y podrá realizar la partición de la herencia cuando no se ha designado a un contador partidor. Y esto es completamente nuevo de la ley del 2020, habrá que ver cómo se interpreta en el futuro. Además, el artículo 1741 reconoce la facultad de enajenar bienes, pero vamos a ver lo que dice. El albacea solo puede enajenar los bienes de la herencia o gravarlos cuando el testador lo hubiese expresamente autorizado. En su defecto de la autorización es necesario el consentimiento unánime de los herederos o la autorización judicial. Y aquí habría que ver si esto significa un cambio de la jurisprudencia, porque la legislación anterior reconocía que el albacea pudiese enajenar bienes, pero iba a depender de qué tipo de herederos eran. Y ahí nos encontramos con unas interpretaciones. Teníamos el caso de Vilella versus registrador 36 DPR 795, donde el tribunal reconoce que conferido al albacea las facultades extraordinarias, incluyendo la de la venta de inmuebles, la concurrencia o intervención de los herederos en la venta de un inmueble hecha por el albacea no será necesaria cuando los herederos sean todos estos voluntarios. Es decir, cuando no sean herederos que tengan, por virtud de ley, derecho a la legítima, el albacea, si tenía facultades de enajenación, podría vender, gravar o enajenar en este caso. Y teníamos el caso de Pino, que ahí sí habían herederos forzosos. Y el tribunal en este caso interpreta que aunque el testador hubiese conferido al albacea la facultad para enajenar, su ejercicio estaría supeditado o está supeditado a la concurrencia de herederos forzosos. La pregunta es si el artículo, en este caso 1741, se interpreta como una revocación expresa a el caso de Pino versus registrador. Así que habría que ver qué es lo que sucede para poder dar en este caso el contexto jurídico y determinar si procede la revocación o no. Rendir planillas. Y quiero que sepa que esto, tanto como el albacea como el administrador, es una de las principales obligaciones que tienen que hacerse. El Código de Rentas Internas Estatal establece que se tiene que rendir una planilla de caudal relicto antes de los 9 meses de la muerte del causante, y habría que, si el caudal genera ingresos anuales por encima de $1,300, hay que rendir una planilla a nombre del caudal. Quiero que sepan que en Puerto Rico se puede sacar un número de seguro social de la sucesión para efectos tributarios. Recuerden que puede ser que la sucesión tenga empleados, que tenga que pagar a alguien para que le dé mantenimiento a la piscina, o que haya que pagar, en este caso, a la albacea, pues tendrá que hacerse un número de seguro social para que pueda cumplir con sus obligaciones tributarias. ¿Qué debe incluir la planilla de caudal relicto? Y también es importante que sepan que se podría hacer, dependiendo cuántos bienes tenía el causante en Estados Unidos, vamos a verlo más adelante, si hay unas cantidades específicas, el ordenamiento dispone que es obligación del albacea hacer una planilla de caudal relicto federal. Y esta quiero que sepan que tiene una multa impresionante. Un inventario de los bienes que tenía el causante al momento de su muerte, tanto bienes inmuebles como muebles. Para efectos de la valoración, por ejemplo, se requiere una valoración estimada lo más cercano a la realidad. Y se presenta esta planilla a través de SURI.
que se acompaña en la planilla: el certificado de defunción, el certificado del balance de las cuentas de inversión y de banco al momento del fallecimiento, un certificado de deuda del CRIM, en este caso, si hay una deuda con el CRIM, que pasa muchísimo, el Departamento de Hacienda te va a dar un relevo condicionado. Relevo condicionado quiere decir que con el primer bien que dispongas, con el primer bien que pagues, es para pagarle al CRIM. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo quiero liquidar una cuenta de banco, el primer cheque que va a hacer es el cheque al CRIM y después te pago a los demás. O si se va a vender una propiedad, el primer cheque tiene que salir por virtud de ley para el CRIM. Y una certificación de deuda de asume para determinar si el causante tenía una deuda que tenía de alimentos que tenía que pagar. Antes del trámite de cualquier disposición se requiere el relevo de Hacienda. Eso quiere decir, primero presento la planilla y tengo que esperar el relevo de Hacienda, que en algunas etapas ha sido hasta de 9 meses que se tarda, ahora está en un término más o menos de una semana o 2 semanas. Instituciones bancarias van a exigir que para sacar más de $15,000 de las cuentas bancarias o para sacar más de un 10% sea necesario un relevo de Hacienda. Este dinero se supone que se utilice sin relevo de Hacienda para cubrir los gastos funerarios del causante. Nos encontramos con el caso de Marchense versus Marchense, que establece que el albacea debe seguir el procedimiento indicado en la ley para pagar las deudas. El artículo 353 del Código de Enjuiciamiento Civil le impone la obligación al albacea de satisfacer las deudas del finado, y para eso tendrá que cumplir con el procedimiento de publicación de edictos y de acompañar los comprobantes bajo juramento. La segunda obligación que tiene el albacea es, además de las que ya estuvimos hablando, que pueden ser facultades, obligación, depende de cómo ustedes lo quieran mirar, es el tema de rendir cuentas. Y quiero que sepan que esto es de las cosas más complicadas que hay. El Tribunal Supremo también en Marchense nos explica que la obligación de rendir cuentas en la sucesión es mandatoria, puesto que en este caso son de estricto cumplimiento. La ley establece que tienen que ser, y quiero que sepan, el Código Civil del 2020 establece que nadie puede relevar al albacea de su obligación de rendir cuentas, ni siquiera el propio causante. El ejecutor debe rendir cuentas trimestrales por escrito de forma detallada. También rendir una cuenta final una vez transcurridos 3 meses desde la terminación de su cargo, y se tiene por no puesta la disposición testamentaria que lo exima de esto. ¿Cómo se hace del ordinario? Por lo general, en el mismo procedimiento de cartas testamentarias o en el procedimiento de inventario, uno hace las cuentas. Recuerden que aunque no estoy cubriendo en este video el tema del inventario, porque ya lo cubrí en más detalle en el contador partidor, la ley requiere que el albacea inicie, luego de prestar la fianza, con el procedimiento de inventario, que tiene que empezarlo a los 30 días de aceptación del cargo. Y ahí entonces es importante, porque eso va a ser determinante tanto para establecer la cuantía de la fianza, se habría que revisarla, como para determinar qué es lo que él tiene que entregar. Muy bien, ¿cuáles son las normas de las cuentas que están en el Código de Enjuiciamiento Civil? Establece que el artículo 587, los administradores y albaceas presentarán en el tribunal de primera instancia cuentas trimestrales de las cantidades recibidas y desembolsadas por ellos, acompañados con una declaración jurada y de un resguardo que conste en el saldo efectivo de las mismas que resulte quedando depositado en el establecimiento bancario designado por el tribunal. Dichas cuentas serán puestas de manifiesto en la Secretaría a disposición de las partes. Claro, este es un código de enjuiciamiento civil de 1800. Normalmente ya todo se pone digital y uno puede acceder ya sea a través de su Mac o de que el albacea mande las cuentas. Cuentas finales, artículo 591. Cualquier heredero, legatario, acreedor o fiador de un administrador o representante legítimo de dicho fiador o cualquier tutor de un menor de edad o incapacitado puede dirigir una petición para que se obligue al albacea o administrador que rinda su cuenta final. La petición debe concederse salvo que el juez a quien se le haga podrá a su discreción denegarla si no hubiesen transcurrido 15 meses desde el nombramiento del administrador y si resultase que por causas fundadas en dificultades y demoras inevitables ocurridas en la administración no hubiese posible liquidarla y presentar la cuenta final.
El artículo 592 establece que el auto definitivo, una vez se presentan las cuentas, el albacea, quiero que sepan, la cuenta final, las partes van a tener un término que el Código de Enjuiciamiento Civil lo establece en 5 días para establecer si 10 días si objetan o no objetan. En el 592 se establece que el auto definitivo de la rendición de cuentas dispondrá con arreglo al derecho a justicia la adjudicación del sobrante resultante en dinero o fincas entre las personas con derecho a ello después de satisfechas las cuentas de finado y cubiertos los gastos de la sucesión. Una vez terminan las cuentas, termina el cargo del ejecutor, el albacea. Recuerden que, ¿cuál sería el término? Pues la ley lo que dice es que de ordinario va a ser 1 año, a menos de que el causante hubiera puesto otro término. Y con respecto a la prórroga, se establece que si el testador no le fijó un plazo de prórroga distinto, se interpreta prorrogado por 1 año. Los herederos por unanimidad le pueden dar el término de prórroga al cargo lo que ellos quieran. Por mayoría solamente 1 año y el tribunal podrá a su discreción determinar cuál es el plazo que él considera suficiente o necesario para, en este caso, la prórroga del albacea. Y para mí es bien importante que la ley no dice cuál debe ir primero, cuál debe ir después, lo que implica que yo podría utilizar uno y después podría utilizar otro, porque no entiendo que no sean mutuamente excluyentes. Muy bien, nos encontramos entonces con la remuneración. Con respecto a la remuneración, recuerden que al albacea no se le puede pagar ni a ningún ejecutor más de un 10% de las rentas o de la herencia por el ejercicio de su cargo, artículo 1761. Se interpreta que lo que se le pague, en este caso al ejecutor o al albacea, es en función de su cargo. Eso quiere decir que si repudia su cargo, se interpreta repudiado el cargo de albaceazgo. Y en ausencia de alguna disposición del testador respecto a la remuneración, se establece que será a tenor con las reglas de procedimiento de enjuiciamiento civil lo que se le paga fundamentalmente a los tutores. Eso lo determinó el caso de Riera versus Mercado, que es una remuneración extremadamente baja. Ahora bien, el ejecutor, que a su vez es heredero forzoso, tiene un tratamiento bien interesante en materia de lo que tiene que ver con el pago de su derecho. El artículo 1770 establece que la repudiación del cargo o la renuncia sin justa causa, cuando el ejecutor es llamado por el testamento y repudia el cargo, ya sea si se le designó contador partidor o albacea, en este caso sin una justa causa, pierdes la cuota hereditaria o legado que el causante le hubiese dejado. Porque recuerden que, como vimos, se interpreta que lo hace en pago de su derecho. Pero es interesante que si se trata de un heredero forzoso, la ley establece que no puede perder su derecho a la legítima. Recuerden que la legítima no se puede gravar ni condicionar, por lo tanto, el hecho de que el causante deje algo y se pueda interpretar como pago a su cargo, no puede en este caso interpretarse que si el heredero renuncia a el cargo se le va a restringir o se le va a quitar su legítima. La legítima, recuerden que va por encima de la voluntad del causante, por lo tanto ninguna disposición que ponga el causante en el testamento la puede gravar o condicionar o puede evitar que esa persona sea efectivamente heredero forzoso. También en el caso de Eugenia versus Montalvo versus Ferrero, el acreedor de una persona fallecida podrá reclamar judicialmente el pago a un administrador judicial de los bienes, ya sea que dicho administrador permanente o interino, sin necesidad de presentar una reclamación. Es bien importante. ¿Qué quiere decir? Que el albacea podrá, en este caso, pedir el pago de su reclamación con respecto a sus honorarios, independientemente de que haya presentado un comprobante o de que lo haya reclamado, en este caso, en alguna otra forma. ¿Cuándo termina el cargo de albacea? Por renuncia, artículo 1768, solamente si la aceptan todos unánimemente, todos los herederos, o si existe una justa causa, o por remoción, artículo 1769, por incapacidad, mal desempeño, incumplimiento de sus obligaciones, uso malicioso de las facultades que se le concedió el testador. Y quiero que sepan que estos solamente son procedimientos contenciosos, extremadamente contenciosos en los tribunales. El albacea puede contratar dentro de los peritos abogados que lo defiendan y muchas veces, a veces se va mucha parte del caudal hereditario en estos procesos judiciales.
Justa causa para renunciar, y aquí tenemos el caso de Ex parte González. Este caso, el albacea se expidió 21 cheques pagaderos al portador o cash por concepto de adelantos a los herederos y tenía una deficiencia con Hacienda en la planilla que presentó de 450,000. Eso es una justa causa para remoción. Y quiero que sepan que luego él tuvo que admitir que los cheques los había hecho para él mismo. Él era un heredero también, era uno de los hijos del causante. El Tribunal Supremo dice que el peso de la prueba para demostrar que existe una justa causa para renunciar al cargo de albacea recae sobre el albacea y basta con que él mismo alegue justa causa sin necesidad de especificar el motivo. Pero si se cuestiona que esa causa sea justa, el albacea viene obligado a probar el hecho en que funda su renuncia. En resumen, el albacea es un administrador del caudal designado por testamento. El albacea tiene que velar por el cumplimiento de la voluntad del causante y defender los intereses del caudal independientemente de que vayan en contra de los interesados. También tiene la obligación de defender el testamento a menos que interprete que el testamento es nulo. Además de eso, es importante que recuerden que hay unas facultades que al mismo tiempo son obligaciones, que fundamentalmente es conservar los bienes, hacerlos productivos, rendir cuentas, pagar impuestos, pagar legados. Incluso la nueva ley le permite, o la ley del Código Civil del 2020, le permite que se interprete que tiene la obligación también de poder ser un contador partidor si el causante no designó uno. Si hay una impugnación en el procedimiento de la naturaleza cuasi es parte, recuerden que se convierte en contencioso. Con eso terminamos. Tenemos hoy el Código Civil del 2020, las imágenes de Creative Commons, profesor González Tejera y la jurisprudencia citada. Espero que se encuentren muy bien. Cuídense mucho.
En cuanto a la aceptación del cargo, tenemos una ley del 2024, que es la ley 219. Previo a la aprobación de la ley, fundamentalmente el proceso requería que el albacea fuera, ya sea ante un tribunal en un procedimiento de asuntos no contenciosos ante notario, o ante el tribunal para poder que se le expidieran lo que se llamaban las cartas testamentarias. De alguna forma era como una copia de un sistema americano donde había como una ratificación de la voluntad del causante, donde se decía que esa persona era nombrado o había sido nombrado albacea en las características que se supone que había sido nombrado y bajo las normas que se supone que se diga. En cambio, gracias a esta ley, que según explica su exposición de motivos, querían acercarse más al sistema español, donde no existe tal cosa como un procedimiento de cartas testamentarias, donde fundamentalmente la voluntad del causante sí es clara, pues ya el testamento es suficiente para establecer que esa persona es albacea sin necesidad de ninguna otra formalidad jurídica. Así que esta ley lo que nos habla es que el ejecutor, que recuerden que es la figura jurídica que agrupa albacea, contador partidor y administrador judicial, puede aceptar su cargo. La aceptación, en el caso del albacea o del contador partidor, puede hacerla mediante un documento juramentado ante notario o mediante un acta notarial. Y si el testamento exige la prestación de una fianza, el ejecutor debe certificar que inició el proceso o que pagó el proceso, inició el proceso ante el tribunal para efectos de la fianza. Sin esta aceptación, el albacea no puede administrar los bienes del causante, según nos dice la ley, y el ejecutor entrega su aceptación más una certificación del registro de poderes y testamentos que establezca que era el último testamento del causante al notario que otorgó el testamento, o si ese notario falleció o entregó su protocolo, al archivero del protocolo. El notario o el archivero archiva y hace una nota dentro del testamento de contrarreferencia donde establece que se le llegó la aceptación del cargo de albacea y dónde surge esa aceptación o cómo fue que se tomó constancia de esa aceptación. Si se solicita, se puede pedir una copia certificada del testamento donde hagan la contrarreferencia al margen de la existencia de la aceptación, y eso es prueba suficiente de la autoridad del albacea para efectos de poder ir a los bancos y poder hacer todos los trámites de rigor del cargo del albacea.